Yo no sé si ustedes alguna vez se han sentido tan vacíos por dentro que ni siquiera las lágrimas quieren salir. Así estuve yo durante años, muchos años. Y hoy estoy aquí, sentada frente a ustedes, con el corazón temblando porque sé que esta historia no es fácil de contar. Pero necesito que la escuchen. Necesito que sepan que no importa qué tan lejos te hayas ido, no importa cuánto dolor cargues, Dios nunca deja de buscarte. Yo soy la prueba viviente de eso. Mi nombre es Gabriela. Tengo 42 años. Y durante más de 20 años de mi vida, yo caminé sola. Completamente sola. Aunque estaba rodeada de gente, aunque tenía familia, aunque tenía hijos, yo me sentía como si estuviera en un pozo oscuro, donde nadie podía alcanzarme. Y lo peor de todo es que yo misma cavé ese pozo. Yo misma me metí ahí. Porque cuando tenía 21 años, tomé una decisión que me persiguió cada día de mi vida hasta hace poco. Yo le di la espalda a Dios. Yo crecí en una familia cristiana. Mi mamá nos llevaba a la iglesia todos los domingos. Yo cantaba en el coro. Sabía todas las canciones de memoria. Oraba antes de dormir. Conocía la Biblia. Pero cuando cumplí 18 años, empecé a sentir que todo eso era una carga. Veía a mis amigas en las fiestas, tomando, riendo, viviendo sin reglas, y yo me sentía atrapada. Me sentía como si Dios fuera una cadena que no me dejaba ser libre. ¡Qué equivocada estaba! Dios no era la cadena. Dios era lo único que me estaba sosteniendo. Pero yo no lo entendía. Y decidí soltarme. A los 21 años, conocí a un hombre. Era mayor que yo. Tenía dinero. Me prometía una vida diferente. Me prometía que podríamos hacer lo que quisiéramos sin rendir cuentas a nadie. Y yo, tan ingenua, tan ciega, tan llena de orgullo, pensé que eso era amor. Pensé que eso era libertad. Me fui de mi casa. Dejé a mi mamá llorando en la puerta, suplicándome que no me fuera, diciéndome que ese hombre no era bueno, que Dios tenía algo mejor para mí. Pero yo no quise escuchar. Le grité cosas horribles. Le dije que ya no creía en su Dios. Le dije que estaba harta de vivir encadenada a reglas que no tenían sentido. Y me fui. Los primeros meses fueron como un sueño. Fiestas, viajes, ropa nueva, restaurantes caros. Yo pensaba que había encontrado la felicidad. Pero poco a poco, ese sueño se convirtió en una pesadilla. Ese hombre que me prometió el cielo empezó a mostrar su verdadera cara. Era violento, era celoso, me controlaba, me gritaba, me humillaba frente a sus amigos. Me decía que yo no valía nada, que sin él yo no era nadie, que nadie más me iba a querer. Y yo, que había dejado mi casa, que había dejado a mi mamá, que había dejado a Dios, me sentía atrapada. No tenía a dónde ir. No tenía a quién llamar. Porque yo misma había quemado todos los puentes. A los 23 años quedé embarazada. Y cuando le dije, él me golpeó. Me golpeó tan fuerte que terminé en el hospital. Los doctores me preguntaron qué había pasado. Pero yo mentí. Dije que me había caído. Porque tenía miedo. Tenía vergüenza. Y sobre todo, tenía ese orgullo estúpido que no me dejaba aceptar que yo me había equivocado, que mi mamá tenía razón, que Dios tenía razón. Tuve a mi hijo, un niño hermoso. Y por un tiempo, él se portó bien. Prometió que iba a cambiar, pero no cambió. Las cosas empeoraron. Empezó a tomar más. Empezó a llegar tarde. Empezó a traer a otras mujeres a la casa. Y yo, con un bebé en brazos, sin dinero, sin estudios, me sentía como basura. Me sentía inútil. Me sentía tan pequeña, tan rota, tan sucia por dentro, que ya ni siquiera me reconocía cuando me veía al espejo. Los años pasaron. Tuve otro hijo. Y luego una hija.
3 hijos con un hombre que me destruía poco a poco, que me quitaba la dignidad día tras día, que me hacía sentir que yo no merecía nada mejor. Y lo peor de todo es que yo empecé a creerle. Empecé a creer que eso era lo que merecía, que esa era mi vida, que no había salida. Hubo momentos en los que pensaba en mi mamá, en lo que me dijo ese día cuando me fui, en las oraciones que ella hacía por mí cuando yo era niña. Hubo noches en las que, con mis hijos dormidos y él borracho en la sala, yo miraba al techo y susurraba: Dios, si todavía estás ahí, ayúdame. Pero después me sentía tonta, porque yo pensaba, ¿por qué Dios iba a ayudarme a mí? Yo fui la que lo abandoné. Yo fui la que le dio la espalda. Yo fui la que dije que no lo necesitaba. ¿Por qué iba él a perder su tiempo conmigo? Yo pensaba que Dios me había olvidado, que yo había cometido el pecado imperdonable, que para mí ya no había esperanza. Así pasé 20 años. 20 años sintiéndome muerta en vida. 20 años viendo a mis hijos crecer en un hogar lleno de violencia, de gritos, de dolor. 20 años cargando una culpa tan pesada que me aplastaba. Y cada vez que veía a alguien feliz, a una familia sana, a una mujer que sonreía de verdad, yo sentía una envidia que me partía el alma, porque yo sabía que eso nunca iba a ser para mí. Yo ya había tomado mis decisiones, ya había cavado mi tumba, y ahora solo me tocaba vivir en ella. Pero Dios, ¡ay Dios! Dios nunca me olvidó. Aunque yo lo olvidé a Él, aunque yo escupí su nombre, aunque yo viví como si Él no existiera, Él nunca dejó de buscarme, Él nunca dejó de perseguirme. Y un día, en el peor día de mi vida, Él me encontró. Fue hace 2 años. Yo tenía 40 años. Mis hijos ya eran adolescentes. Mi hijo mayor ya estaba metiéndose en problemas, igual que su papá. Mi hija estaba embarazada a los 17. Y yo me sentía responsable de todo. Yo sentía que todo era mi culpa, que yo había arruinado sus vidas por haber sido tan tonta, tan rebelde, tan orgullosa. Una noche, después de una pelea horrible con ese hombre, después de que me gritara cosas que no puedo ni repetir, después de que me empujara contra la pared y me dijera que ojalá nunca nos hubiéramos conocido, yo salí de la casa, salí caminando sin rumbo. Eran como las 2 de la mañana. Las calles estaban vacías y yo caminaba y caminaba, llorando, gritando sola, sintiéndome como si estuviera perdiendo la razón. Y en algún momento, yo no sé cómo, llegué a un puente alto que pasaba sobre una carretera. Me paré en la orilla y miré hacia abajo, y por primera vez en mucho tiempo sentí algo parecido a la paz, porque pensé, si salto, todo esto se acaba, el dolor se acaba, la vergüenza se acaba. Mis hijos van a estar mejor sin mí, todos van a estar mejor sin mí. Y yo sé que suena horrible, pero en ese momento, eso era lo único que tenía sentido para mí. Yo ya no veía salida, yo ya no veía esperanza, yo solo veía oscuridad. Me subí al barandal, mis manos estaban temblando, mi corazón latía tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos, y cerré los ojos, y en ese instante, en ese segundo antes de soltarme, escuché una voz de mujer que me gritó: «¡No lo hagas!». Abrí los ojos y vi a una señora corriendo hacia mí. Una señora mayor, como de 60 años, con el cabello blanco, con una cara llena de paz. Y me extendió la mano. Me dijo: «Por favor, bájate. Por favor, Dios te ama. No hagas esto». Yo no sé por qué, pero en ese momento, algo dentro de mí se quebró. Empecé a llorar como nunca había llorado en mi vida. Y ella me ayudó a bajar. Me abrazó y me dijo: «Dios me mandó aquí por ti». Yo iba camino a mi casa y sentí que tenía que venir por este puente.
Y aquí estás tú. Dios no te ha olvidado, hija. Él nunca te olvidó. Yo no podía ni hablar. Solo lloraba. Y ella me llevó a su casa. Me dio té caliente. Me sentó en su sala y empezó a hablarme. Me dijo que ella también había vivido una vida difícil, que también había sufrido violencia, que también había querido acabar con su vida, pero que un día Jesús la encontró y que desde ese día todo cambió. Me habló de Jesús, no como un concepto religioso, no como reglas y obligaciones. Me habló de Jesús como alguien real, como alguien que me amaba, como alguien que había estado esperándome todo este tiempo. Me dijo, Él sabe todo lo que viviste. Él vio cada lágrima. Él escuchó cada grito. Y Él nunca te juzgó. Él solo quiere que vuelvas a Él. Yo le dije, pero yo le di la espalda. Yo lo abandoné. Yo dije cosas horribles. ¿Cómo va Él a perdonarme? Y ella me tomó de las manos y me dijo algo que cambió mi vida para siempre. Me dijo, hija, no hay pecado tan grande que la sangre de Cristo no pueda limpiar. No hay distancia tan lejos que su amor no pueda alcanzar. Tú puedes regresar. Siempre puedes regresar. Esa noche, en la sala de esa señora que ni siquiera conocía, yo caí de rodillas y oré. Oré como nunca había orado. Le pedí perdón a Dios. Le dije todo. Todo lo que había hecho. Todo lo que había dicho. Todo el dolor que había causado. Y le dije, Dios, si todavía me quieres, si todavía hay esperanza para mí, ayúdame, porque yo sola no puedo. Yo ya no tengo fuerzas. Y en ese momento, sentí algo que no puedo explicar con palabras. Sentí como si alguien me abrazara, como si una luz caliente me llenara por dentro. Y por primera vez en 20 años, sentí paz. Paz verdadera. No era que mis problemas desaparecieran. No era que mi vida de repente fuera perfecta. Pero sentí que ya no estaba sola. Que alguien estaba conmigo. Que alguien me amaba. Y ese alguien era Dios. La señora me llevó a su iglesia. Y ahí empecé a congregarme. Al principio me daba miedo. Me sentía sucia. Me sentía indigna de estar ahí. Pero las personas me recibieron con amor. Me abrazaron. Me dijeron que estaban orando por mí. Y poco a poco, empecé a sanar. Empecé a leer la Biblia otra vez. Y descubrí que todo lo que yo pensaba de Dios estaba equivocado. Yo pensaba que Dios era un juez enojado, esperando castigarme. Pero Él es un Padre amoroso, esperando recibirme. Dejé a ese hombre. No fue fácil. Tuve miedo. Tuve dudas. Pero la iglesia me ayudó. Me apoyaron. Me dieron un lugar donde quedarme con mis hijos. Y por primera vez, yo pude respirar. Pude dormir sin miedo. Pude mirarme al espejo y empezar a sanar. Mis hijos también están sanando. Mi hijo mayor ahora va conmigo a la iglesia. Mi hija, que tuvo a su bebé, está aprendiendo a ser una buena mamá con la ayuda de Dios. Y mi hijo menor me dijo hace poco, «Mamá, te ves diferente, te ves feliz». Y yo lloré, porque sí, soy diferente, soy feliz. No porque mi vida sea perfecta, sino porque ya no estoy sola. Y lo más hermoso de todo es que hace un año fui a visitar a mi mamá. Hacía casi 20 años que no hablaba con ella. Yo pensaba que me iba a rechazar, que me iba a cerrar la puerta. Pero cuando toqué y ella abrió y me vio, lo único que hizo fue llorar y abrazarme. Y me dijo, «Nunca dejé de orar por ti, nunca. Hoy estoy aquí para decirles que no importa qué tan lejos te hayas ido. No importa qué tan roto estés. No importa cuánto tiempo hayas vivido alejado de Dios. Él te está buscando. Él te está esperando. Y cuando regreses, Él no te va a juzgar. Él no te va a rechazar. Él te va a recibir con los brazos abiertos. Porque eso es lo que hace un padre que ama. Yo me alejé de Dios por años. Pensé que me había olvidado,
Pensé que era demasiado tarde, pero Él me encontró en mi peor día. Cuando yo estaba a punto de acabar con todo, Él me mandó a esa señora. Él me salvó. Él me restauró. Él me dio una nueva vida. Y si Él lo hizo conmigo, puede hacerlo contigo. La Biblia dice en Lucas 15 que hay más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente. Eso significa que Dios celebra cuando regresas. No importa cuánto tiempo hayas estado perdido, Él celebra. Y hoy, yo quiero invitarte a que regreses, a que des ese paso, a que dejes de correr, porque Dios nunca dejó de perseguirte. Y Él te está esperando con los brazos abiertos. Yo soy Gabriela, y yo soy un milagro viviente, y tú también puedes serlo.